Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues qué bendición, estamos en el capítulo 12, capítulo penúltimo de este libro. Y pues ustedes pueden ver que este libro contiene pues desde el capítulo primero hasta el capítulo 10 un compendio de doctrina, de interpretación de la ley, figura de lo que había de venir en cuanto a la revelación o manifestación del Mesías. Contiene su identidad como Hijo de Dios, con la plenitud total de la deidad, su oficio como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el orden levítico. Pero que a diferencia del reino del sacerdocio levítico, que era temporal, el sacerdocio de nuestro Salvador es eterno, pues es según el orden eterno de Melquisedec. Hay un cambio de pacto, hay un cambio de ley. Mientras que la ley opera bajo la debilidad de la carne, el nuevo pacto, la nueva ley, opera bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de la gracia. Así que es muy superior en todo al sistema levítico, que en otras escrituras, en el libro de Primera y Segunda de Corintios, se manifiesta, incluyendo también el libro de Romanos, como un ministerio de condenación, pues la ley no vino para salvar, sino para condenar y dejar a todo mundo convicto bajo juicio de pecado, a fin de convencerlos para que una vez que viene el Mesías, que viene el Evangelio, todos lo recibamos como única puerta de salvación. Así que dentro de este contexto, no meramente humano, sino dentro de esta revelación maravillosa, pues no son solo estos libros, también debemos de tomar muy en cuenta a Gálatas y a Efesios, que son libros de revelación de doctrina. Bueno, igual que el libro de Romanos, en el capítulo 12 nos enseña la respuesta que debemos de tener ante estos hechos, ante esta revelación. Asimismo, el libro de Hebreos, y qué interesante que coincide con el mismo capítulo 12, nos enseña la respuesta que debemos de tener hacia el Evangelio, hacia este reino de gracia. Y vea que el escritor hace un resumen del camino de la fe, desde Abel hasta el Mesías. Incluye los patriarcas, los jueces, y los reyes y los profetas. Y ahora pues, ante esta grande nube de testigos, voy a darle lectura al capítulo 12 y ustedes podrán darse cuenta
de toda esta realidad. Y esta es la respuesta correcta que debemos de tener ante la revelación de todas estas maravillosas verdades que Dios nos ha revelado por su gracia y misericordia. Por tanto, nosotros también, capítulo 12, verso 1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada
que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Alabado sea el Señor. Qué tremendo capítulo este. Ya usted podrá darse cuenta con la sola lectura que se trata de una amonestación mucho mayor y de una trascendencia eterna, enorme. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todo lo que miramos ayer, todo el capítulo 11, léalo de nuevo, medítelo. Lea los últimos textos del capítulo 10, donde dice, pero nos es necesaria la paciencia. El gran problema de los cristianos de ahora es su inmadurez. ¿Por qué digo inmadurez? Porque para madurar requerimos paciencia. Vea la necesidad de someternos a la disciplina que Dios nos impone. Y quiero que sepa, hoy en día parece que las mujeres son las únicas que lloran por la disciplina, por esos textos que las someten al hombre. Pero quiero que sepa, es más fácil someterse al hombre que a Dios. Porque al hombre usted habla con él, usted negocia, y el hombre es débil y cede a sus caprichos. Pero Dios no cede a capricho alguno. Dios es firme y nótelo bien en lo que aquí se declara. Bueno, para principio se demanda despojarse de todo peso. Y el peso no necesariamente es pecado. No, pueden ser cosas muy buenas, pero que nos estorban. Hoy en día los jóvenes no tienen en su agenda el servir a Dios. Solo estudiar o negocios, proyectos, sueños, todo, menos ¿qué quieres que yo haga, Señor? Parece que se han olvidado por completo de la grande responsabilidad que declara aquel libro precioso, el libro de Eclesiastés. Le recomiendo, léalo. Léalo para que se dé cuenta que todo es vanidad. ¿Qué importa alcanzar grandes títulos, tener casas, tener posesiones? Si al final de cuentas usted se da cuenta que todo es vanidad de vanidades. Usted no va a comer más que lo que va a comer. Usted no va a dormir más que lo que puede dormir. Usted no va a disfrutar de más cosas por mucho éxito que tenga. Las mejores bendiciones no se pueden comprar.
Usted no puede comprar el amor de un marido. Usted no puede comprar el amor de una compañera. Usted no puede comprar la lealtad y amor de amigo, de amiga. Prácticamente todo lo verdadero no lo puede comprar. Usted no puede comprar su salud. Su salud, tan solo la salud, que es para mí la mayor riqueza. Pero usted pierde la salud, ¿de qué le sirve el dinero? ¿De qué le sirve poder comprar alimentos de los más exquisitos, ir a los mejores restaurantes, si no tiene hambre? ¿De qué le sirve estar en una king size si no se puede dormir? ¿De qué le sirve tener una mansión? No le sirve de nada. Y la salud es un don de Dios. El marido o la mujer son don de Dios. Los hijos son don de Dios. Todo lo verdadero es don de Dios, es bendición de Dios. Despierte, abra los ojos. Sírvale a Dios. Al final de este capítulo lo va a mirar. Pero por lo pronto, estemos dispuestos a despojarnos de todo peso, de todo afán, de todo sueño que nos impide cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Y por supuesto que incluye también el pecado. Vea, y del pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos sitia, que nos rodea, que nos quiere atrapar. Toda tentación, todo vicio, todo. Despojémonos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Someternos a Dios para correr la carrera requiere paciencia. Pero hoy reina el divorcio, la separación, el pleito, la contienda. ¿Por qué? Porque no hay paciencia. No hay paciencia para entender que todas esas adversidades, que todos esos conflictos solo nos llevan a una cosa, a la madurez. Vea lo que dice verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Pero hoy nadie quiere sufrir. ¿Y qué va a andar diciendo? Ay, no, ¿cómo voy a pasar esa vergüenza? Mire lo que dijo el Señor. Menospreció el oprobio. Oprobio es vergüenza. ¿Por qué? Porque lo van a catalogar de tonto, de tonta. Tú que le haces caso al pastor, tú que le haces caso a los hermanos, tú que le haces caso al marido. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y prácticamente hoy nadie quiere combatir contra el pecado. Ni siquiera queremos hablar contra él. ¿Por qué? Porque nos vamos a ganar enemigos. Porque nos vamos a ganar rechazo. Porque nos vamos a ganar oprobio. Porque vamos a caer mal. Vamos a caer gordo. Todo eso. Así que mejor le seguimos la corriente. Porque no queremos sufrir. No queremos llevar oprobio. Pero el versículo 5 dice: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Un entrenamiento que viene por los padres, que ahora también los padres no quieren disciplinar. Un entrenamiento que viene por el marido, que es inaguantable, dicen luego. ¿Quién soporta a este? Solo es la manera en que Dios nos está disciplinando. Los hombres decimos lo mismo. ¿Quién aguanta esta vieja? ¿Entiende? No es más, no es menos. Es someterse a la disciplina que Dios nos impone. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nosotros no disciplinamos a los ajenos. Disciplinamos a los propios. ¿Por qué? Porque los amamos. Porque nos preocupa su desarrollo, su carácter, sus hábitos. Porque sabemos qué les espera. Si sabemos que son pusilánimes, si sabemos que son desordenados, si sabemos que no tienen dominio propio, van a caer en vicios, en la pereza, en todo tipo de líos. Y terminan echándose un lazo al cuello o dándose un balazo. Porque nunca aprendieron a tener dominio propio. Dice el verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Nunca en la historia se vio la crisis de disciplina que hoy tenemos. Porque en toda la historia los padres han cumplido con ese deber. Pero ahora hemos sido engañados de que no necesitamos disciplinarlos porque los vamos a dañar en su autoestima. Si usted disciplina, su hijo tendrá autoestima porque tiene carácter. Mi autoestima depende directamente de mi carácter, de saber quién soy, qué busco, qué deseo, qué persigo, qué anhelo. De allí depende mi autoestima. Mi autoestima no me la puede dar el psicólogo, no me la puede dar el psiquiatra, no me la puede dar nadie. Mi autoestima depende de mi carácter y de mi conocimiento de Dios. Si yo sé quién me formó y si yo sé para qué me formó y si sé que Él me ha disciplinado con propósito de cumplir su voluntad, yo tengo una autoestima que nadie me la podrá robar, ni el diablo. El diablo trató de robarle la autoestima al Señor Jesús. La autoestima empieza por saber quién soy. Y el diablo le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios. Vea que lo está tratando de poner en duda su identidad, lo que Él es. Jesús no discutió de su autoestima. Él sabía quién era. Y Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no decido lo que tengo que hacer. Ya Dios estableció qué debo de hacer y es obedecer su palabra. Punto y aparte. Escrito está. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad.
La disciplina es la que nos lleva a la santidad. No son los dogmas religiosos, no son los mandamientos de hombres, no es lo que nos prohíben o lo que nos permiten, no, es nuestro carácter. Dependiendo de la formación, la conformación al carácter del Señor, es nuestra santidad. Y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro, todos lo sabemos. La disciplina causa tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Compartía yo que aún la disciplina humana, militar o deportiva o de cualquier otra índole, trae beneficio. Cuanto más la espiritual. Y aquí tenemos ese texto que, hermanos, lo hemos aprendido fuera de su contexto. El verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero vea el contexto, es el 13. El 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La santidad no es una palabra. La santidad es un camino, y hay que hacerlo. Hay que trabajar. Hay que ejercitarse. Hay que hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo, lo débil. Todos tenemos flaquezas, todos tenemos debilidades. Y si no trabajamos para vencer esas debilidades, no lo podremos lograr. ¿Cómo lo logramos? Aquí está. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, la amargura, que porque el hermano, que porque los pastores, que porque la iglesia son unos hipócritas, o a la pareja, le echamos la culpa a la pareja. Si no fuera así, esta mujer, si no fuera así, este hombre. No, nada de eso es verdad. Son excusas y son mentiras. Es la gracia de Dios. ¿Se alcanza o no se alcanza? Porque si quitamos los ojos de Cristo, el autor y consumador de la fe, vamos a tropezar en todo. Casados o solteros o como sea, no vamos a alcanzar la gracia de Dios. Y aquí tenemos un gran ejemplo en Esaú. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cuántos hijos de Dios están vendiendo toda la riqueza, toda su herencia espiritual por las cosas de este mundo? Por el deleite del pecado. Se les olvida lo que dice atrás respecto a Moisés, que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero usted quiere cosas de este mundo, ¿cómo va a alcanzar la gracia de Dios? Para alcanzar la gracia de Dios tiene que humillarse, tiene que buscar a Dios, tiene que aprender a perdonar, tiene que aprender a pedir perdón, tiene que humillarse.
Porque Dios no da gracia a los soberbios, da gracia a los humildes. Porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Tenemos solo una oportunidad, esta vida. Si no buscamos a Dios y no obedecemos a Dios, después será demasiado tarde. Porque ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y termino con esta exhortación. Me perdonan porque me pasé un poco de tiempo, pero era muy importante todo lo que estamos hablando. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Esto es lo que le pasó a Israel y a Moisés para recibir la ley. Pero nosotros nos hemos acercado a un monte más santo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, no Moisés, no, a Jesús, al enviado de Dios, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, al verdadero sacrificio por nuestros pecados. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Tengamos gratitud. Tenga gratitud, mi hermano, mi hermana. Gratitud por ver ser librados del infierno. Gratitud por darnos un nombre para clamar al Dios vivo, el nombre del Señor Jesucristo. Gratitud por ese amor tan grande que no nos puede separar nada de ese amor. Pero gratitud para agradarle, para agradar a Dios, no al hombre, a Dios, con temor y reverencia. Hoy se enseña que somos iguales. No, no somos iguales, imposible. Dios ha establecido orden y no somos iguales, mucho menos a Dios. Dios está en los cielos y nosotros estamos aquí en la tierra. Debemos de doblar nuestras rodillas con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pues alabado sea el Señor. Así termina este capítulo. Tremenda exhortación que encontramos solo en 29 versículos. Que el Señor les bendiga y someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
¿Cómo puede resistir al diablo? Sometido a Dios. Así podremos resistirlo, sometiéndonos a Dios, hombres y mujeres, no haciendo nuestra propia voluntad. Porque todos tenemos esa lucha, esa batalla, nuestra férrea voluntad, pero debe ser sometida a Dios. El Señor nos dio ese ejemplo. Pues me pasé unos 5 minutos, pero espero que ustedes valoren lo que este capítulo nos enseña. Bendiciones. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.